Buenas y bienvenidos a mi canal Excel Fácil y Online. ¿Tienes criptomonedas? ¿Tienes que presentar la declaración de la renta y no sabes cómo hacerlo o tienes dudas? Entonces tienes que ver este vídeo. Vamos a saber dónde tenemos que indicarlo en nuestra declaración de la renta. La declaración de este año viene con novedades y una de ellas es la introducción de una nueva casilla dedicada para las criptomonedas. Como sabéis, a partir del 6 de abril podemos empezar a realizar los trámites con Hacienda y deberemos tener presente este cambio en caso de que tengamos monedas virtuales. Hasta la fecha, las pérdidas y las ganancias por la venta o permutas de las criptomonedas tenían que ser incluidos en el apartado genérico de otros bienes. Sin embargo, Hacienda ha decidido separar este tipo de activos con un apartado propio. En el apartado F de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de otros elementos patrimoniales, que luego veremos, el nuevo tipo de elemento patrimonial aparecerá con la clave 0, que son las monedas virtuales, que incluirá las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de estas monedas virtuales a cambio de dinero o de otras monedas virtuales. Hemos visto en vídeos anteriores cómo tributan las criptomonedas. Aquí tenemos los impuestos de las criptomonedas y también cómo afecta específicamente el IRPF a nuestras criptomonedas, dependiendo de qué estemos haciendo con ellas. Y en todos los vídeos siempre hemos usado nuestro fichero de control de inversiones en Excel para tener controladas nuestras criptos. Hoy vamos a subir un nivel y vamos a dejar que Excel nos haga el trabajo y nos dé la información para nuestra declaración de la renta. Tal y como os comenté en esos vídeos, sobre la base de este fichero de control de inversiones, vamos a ir añadiendo pestañas que nos permitan ir teniendo más información sobre nuestra cartera. Si ya te habías descargado el fichero y has ido haciendo los deberes y rellenando el fichero de control de inversiones en esta pestaña de datos que habilitamos, en el vídeo de hoy vamos a añadir una nueva pestaña, la del IRPF, esta de aquí, que nos va a calcular sobre nuestros datos qué tenemos que tener en cuenta en nuestra declaración de la renta. También he añadido una columna en nuestra pestaña de datos, esta de aquí, que es la columna tipo, que nos va a completar la información para después obtener la información necesaria para el IRPF. No supone ningún cambio importante respecto a los otros ficheros y podremos copiar y pegar nuestros datos si los teníamos en esos ficheros que os habéis descargado anteriormente sin ningún problema. Como siempre, os dejaré el enlace del archivo en la descripción y os recuerdo que si el archivo se abre en Google Sheets, el programa de hoja de cálculo de Google, os recomiendo descargarlo en vuestro dispositivo para después abrirlo con vuestro programa de Excel en el ordenador y poder tener todas las opciones accesibles y desplegar todo su potencial. Bien, vamos a recopilar algo de información básica y vemos esta pestaña del IRPF que hemos añadido, esta de aquí, y dónde indicarlo en la propia declaración de la renta. Vamos a ir a la propia declaración de la renta y vamos a ver dónde tenemos que poner los datos que nos da el fichero de nuestras criptomonedas. Y vamos a tratar dos puntos. Una, la tributación de los airdrops o reward de criptomonedas, como los programas de referidos. Y otro va a ser la permuta o la venta de las acciones. Bien, respecto a la tributación de los airdrops o los rewards de criptomonedas, que vamos a llamar nosotros recompensas, tenemos que saber que si hemos recibido criptomonedas por referir una plataforma o por haber realizado alguna acción comercial puntual de promoción de la misma, esa obtención de criptomonedas está sujeta a la tributación en España. Además, recientemente la Dirección General de Tributos, mediante la publicación de la consulta vinculante 1948-21 del 21 de junio del 2021, ha explicado cómo deben tributar cada una de estas operaciones en el impuesto del IRPF. Así, de esta manera, se entiende que la obtención de criptomonedas como contrapartida a facilitar referidos para una plataforma o una participación puntual en eventos de la misma, siempre y cuando esta relación entre el contribuyente y la plataforma no se pueda considerar una relación laboral o una actividad económica, va a tributar como una ganancia patrimonial en la base general del impuesto y por lo tanto debe ser objeto de declaración en el ejercicio en el que se reciba. Y os recuerdo que este tipo de rentas van a la base general del impuesto, que es la que aplica los tramos más elevados del IRPF.
Bien, vamos a poner un ejemplo que tenemos aquí en nuestra pestaña de datos. ¿Ves? Vamos a ver esta recompensa. En 2021 recibes de una plataforma exchange un airdrop en forma de criptomonedas que está valorado en 500 euros. Bien, aquí hemos desglosado las unidades que nos han dado y el precio de compra unitario en esa fecha, que era el 22 de abril. Pues bien, en la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2021, que es la que hay que presentar antes del 30 de junio de 2022, hay que declarar la obtención de dichos activos como una ganancia patrimonial en la base imponible general. Si nos vamos a nuestra pestaña IRPF, aquí tenemos ese airdrop valorado de 500 euros y está sumado dentro de lo que tenemos que presentar en nuestra declaración de la renta. Bien, vamos a hablar ahora de la tributación de las ventas o las permutas de las criptomonedas, ¿vale? Que tenemos aquí también en nuestra pestaña IRPF para que automáticamente lo podamos poner en nuestra declaración. Cuando intercambias criptomonedas por otras, se produce una alteración en el patrimonio con efectos en el IRPF, ya lo sabemos. En este sentido, la citada consulta vinculante 1948 señala que dichos intercambios reciben la consideración tributaria de permuta y por lo tanto suponen la obtención de una renta para nosotros calificada como una ganancia o pérdida patrimonial, y el importe que hay que reflejar se obtendrá de la diferencia entre el valor de adquisición, en este caso el del activo recibido, y el de transmisión, y que estas pérdidas o ganancias patrimoniales deberán integrarse en la base imponible del ahorro y ser objeto de la declaración en el año que se realizan. Por lo tanto, a diferencia de las ganancias obtenidas por referidos o airdrops, las obtenidas por la venta o permutas, también conocidas como swap, tributan a tipos que pueden oscilar entre el 19 y el 26%. Ya vimos que habían cambiado los tipos, aquí lo tenéis, y ese será el porcentaje a aplicar a nuestras ganancias o pérdidas. Os recuerdo que en caso de pérdida patrimonial tenemos la posibilidad de compensar las mismas con las ganancias patrimoniales obtenidas en los próximos 4 años, o bien compensar dichas pérdidas con ciertas restricciones con los rendimientos positivos del capital mobiliario, o dividendos, intereses generados. Quiero recordar que lo pusimos por aquí, sí, aquí lo tenemos, ¿vale? Como resumen de esa posible compensación de las pérdidas. Bien, vamos a ver un ejemplo que tenemos aquí en nuestra pestaña datos de una venta o una permuta. En este caso, aquí lo tenemos. Y vamos a hacer la permuta de este airdrop que hemos recibido aquí, ¿vale? Que era en Ethereum, y lo vamos a intercambiar por Bitcoin. En este caso, el 22 de abril recibimos un airdrop o un reward de criptomonedas valorado en 500 euros en Ethereum. Por lo tanto, teníamos este número de unidades a este precio y el total los 500 euros. El 11 de noviembre decidimos cambiar esos Ethereum por Bitcoin. A efectos del IRPF es como si lo hubiéramos vendido y hubiéramos comprado Bitcoin. Por lo tanto, usamos nuestra misma línea donde tenemos esa compra, que en este caso no es una compra sino es una recompensa, para poner la venta de dicha criptomoneda. Y vamos a añadir como permuta la nueva cripto que vamos a tener en nuestra cartera de inversión. Por lo tanto, el 11 de noviembre seguíamos teniendo las mismas unidades de Ethereum, pero el valor de cotización era diferente, era 4.153,24, y decidimos intercambiar toda nuestra cripto de Ethereum a Bitcoin. Así que nuestro valor de nuestro portfolio de Ethereum en la fecha de compra era 1.042,16 y ese es el importe que vamos a tener ahora en Bitcoin. Por lo tanto, si el precio del Bitcoin el día 11 de noviembre eran 56.689,10, la cantidad de unidades que vamos a tener es 0,018 Bitcoin, que es el importe valorado total que teníamos. Aquí lo tenemos, 1042,16. Es decir, seguimos teniendo 1042,16, pero en vez de tener 0,2509, aquí lo tenemos, o aquí lo tenemos, Ethereum, lo que tenemos ahora es 0,0184 Bitcoin. Y por lo tanto se ha producido una alteración en nuestro patrimonio en forma de ganancia patrimonial, que nuestra pestaña de IRPF tiene que tener reflejada. Aquí tenemos Ethereum, fecha de transmisión, el valor de la transmisión y el de adquisición y la plusvalía que deberemos reflejar en nuestra declaración del IRPF. Da igual que sea una venta directa del Ethereum, da igual que sea una permuta por otra criptomoneda, al final hay una alteración en el patrimonio y esa ganancia patrimonial tiene que estar reflejada en nuestra declaración de la renta. Vamos a verlo en nuestra pestaña de datos, un resumen de la operación para que lo veáis. El precio de adquisición de esa criptomoneda
fueron 500 euros. El precio de transmisión 1042,16. La ganancia patrimonial obtenida 542,16. Suponiendo que este fuera nuestro único rendimiento de la base imponible del ahorro en el ejercicio 2021, la tributación sería este importe multiplicado por el 19%, unos 103 euros aproximadamente. Bien, pues ahora que hemos visto un poquito por encima cómo funcionan las permutas o las ventas y los airdrops o rewards de criptomonedas y nuestra pestaña IRPF que hemos creado, vamos a ver en qué casillas deberíamos introducir estos datos en nuestra declaración de la renta. Para ello nos vamos a ir a la propia declaración de la renta, en el web simulador que tiene, donde vosotros ya habéis puesto vuestros datos y os habéis validado para poder hacer vuestra declaración de la renta, y vamos a ver exactamente dónde tenemos que poner o indicar los rewards, los airdrops, las ventas, las permutas. Y también vamos a indicar dónde habría que poner el staking. Aunque nosotros realmente no tenemos nada que hemos puesto como staking en nuestro fichero, yo he añadido en la pestaña de datos para poder poner el staking también, ¿vale? En ese caso, si tuviéramos que ponerlo, el staking lo podríamos reflejar, y en el caso de que recibiéramos intereses por ceder nuestras criptos, también en nuestra pestaña IRPF nos lo va a calcular. Así que vamos a ver en la declaración de la renta donde tenemos que indicar cada cosa. Primero vamos a ver los rewards o los airdrops, que realmente son ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales. Vamos a ir aquí a los apartados y vamos a ver dónde están las ganancias y pérdidas patrimoniales y las ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales. Pinchamos en ello y nos va a ir al apartado F1, ganancias y pérdidas, y aquí en este apartado tenemos primero los premios obtenidos en participación en juegos, rifas, un poquito más abajo obtenidos en participación en concurso, y aquí abajo otras ganancias y pérdidas patrimoniales. Y dentro de este apartado, aquí en otras ganancias y o pérdidas patrimoniales imputables a 2021, importe de ganancias, en esta casilla es donde tendremos que poner nuestro dato de reward o airdrops que hemos obtenido. En nuestra declaración de la renta lo tenemos aquí, deberíamos poner esta cantidad. Pondríamos 505,01, 505,01 y ya tendríamos puestas nuestro importe de reward o airdrops en esa declaración. Para ver las ventas o las permutas y la plusvalía que hemos recibido, nos vamos a ir a la declaración de la renta y en este caso en las ganancias y pérdidas patrimoniales nos vamos a ir a ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de otros elementos, y aquí, como podéis ver, aparece ya monedas virtuales. Pinchamos en ella y nos vamos a ir aquí en el apartado F2, ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión, y esto es lo nuevo que han añadido. Cuando vemos este tipo de elemento patrimonial clave, cuando le damos aquí nos va a aparecer 0 monedas virtuales, que es el que tenemos que señalar en nuestra declaración. Le damos a aceptar y ya lo tendríamos indicado, y luego solo deberíamos rellenar esto de aquí. Como veis, os piden fecha de transmisión, fecha de adquisición, valor de transmisión y el valor de adquisición. En nuestro fichero tenemos la fecha de transmisión, la fecha de adquisición, ese valor, tanto de transmisión como de adquisición, y la plusvalía, que automáticamente nos lo va a calcular el impuesto. Realmente tenéis dos opciones: podéis poner cada uno de las criptos con vuestra fecha y vuestro valor, o simplemente añadir una línea con el total de esas operaciones. Pondréis esta fecha de adquisición, esta fecha de transmisión, este valor de transmisión y este de adquisición, y automáticamente os calcularía la plusvalía. Abriríamos el apartado que tenemos aquí para rellenar y aquí pondríamos los datos que necesitamos, las fechas y los valores de transmisión y el de adquisición. Le daríamos aquí abajo luego a aceptar y nos lo calcularía automáticamente. Y nos rellenaría los datos en estas casillas de la declaración. Y por último, también en nuestro fichero, en la pestaña IRPF, hemos añadido el staking o los intereses que puedan generar, y en nuestra declaración de la renta, vamos a subir aquí arriba, el staking quedaría reflejado dentro de los datos económicos en los rendimientos de capital mobiliario, intereses, dividendos y seguros de vida. Pinchamos y nos va a ir al apartado B, rendimientos de capital mobiliario,
Y aquí bajamos y en este apartado de rendimientos, en la casilla 033, que son rendimientos procedentes de rentas que tengan por causa la imposición de capitales y otros rendimientos de capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro. Aquí deberíamos indicar el importe que nos ha generado la ganancia de esos intereses, indicando aquí el rendimiento íntegro, si tuviera retenciones, que en este caso no las va a tener, y le daríamos a aceptar y lo veríamos rellenado. Bien, así que habéis visto exactamente en qué casillas debemos rellenar en el caso de que tengamos ganancias y pérdidas patrimoniales por la venta o permuta de esas criptos, las que son derivadas por los airdrops o los reward o recompensas de criptomonedas y las que no generan el staking o los intereses que nos dan. Bastante sencillo con esta pestaña IRPF para que podáis ponerlo en vuestra declaración. Como os he comentado, os dejaré el link para que os podáis descargar el fichero. Próximamente añadiremos más pestañas para tener más información sobre nuestra cartera de inversiones en criptomonedas. Espero que os sea de utilidad y que os sirva de ayuda. Si os ha gustado el vídeo, dejádmelo en vuestros comentarios y darle a like. Suscribiros a mi canal y, como siempre os digo, less is more. Muchas gracias.